Ok, vamos a ver. Vamos a mapear parte de la estructura. Yo creo que podemos comenzar por acá atrás. Sí, vamos a comenzar por aquí. Vamos a comenzar por esta parte. Vamos a ver dónde están las herramientas acá. Ahí. Comencemos por esta parte. Trabajemos sobre esto y sobre lo que está acá. De ahí para adelante, ¿verdad? Todo esto vamos a mapear. Después cuando vayamos a H1 no vamos a ir tan atrás porque eso va a ser, van a estar muy mareados. Así que directamente lo vamos a hacer un poco más cerca. Pero inicialmente vamos a trabajarlo desde acá. Yo lo que necesito siempre es que el precio haga un retroceso profundo, haga un retroceso al cual tome liquidez interna, que ya más adelante vamos a agregar ese concepto. Lo he explicado en alguna vez, pero es algo que lo vamos a volver a repasar, porque es algo que va de la mano siempre con la estructura. Pero bueno, hoy será solamente estructura. Quiero que veamos toda esta estructura de precios, cómo el precio ha retrocedido. Les dije, vamos a ver desde aquí para adelante, así que este rectángulo, vamos a quitarlo y vamos a enfocarnos solamente acá. Esto es una estructura ya principal de H4. No me olvido, cada temporalidad tiene su propia estructura. Esto es un alto y esto es un bajo. ¿Sí? Bueno, tenemos 6 espacios en la sala para quien se quiera conectar y quiera invitar a alguien, lo puede hacer. Si yo entiendo que este es el alto estructural del precio en este momento. Vamos a ver. Teníamos un punto bajista. Perfecto. Empezamos a tener algunos quiebres de estructura por acá. Déjenme chequear bien todo esto. Bien. Listo. ¿Qué veo por acá? Ya. Bien, estoy viendo un pequeño quiebre en la estructura por ahí. Listo. Estructura de precios. Bajista. Todo rompimiento que yo encuentre acá por dentro van a ser quiebres de estructura menor hasta el precio conseguir llegar a este punto que está acá, que es donde me va a dar el quiebre de la estructura mayor. Voz lineal. Entonces, a partir de ahí es que yo marco un nuevo impulso en la estructura. No sé si está el chat abierto, me disculpa un momento. Ah, estaba activado. No, está desactivado. Ahí está. A partir de ese momento yo empiezo a, después del quiebre, interpretar cuál es la estructura o cuál ha sido la estructura mayor del precio. Desde este bajo hacia este alto que yo tengo en esta parte de acá. Todo esto es el movimiento principal de esta temporalidad. ¿Sí? Ahora, todo lo que está acá, como ya lo hemos visto antes, también tiene su propia estructura menor, que va a ser todo esto. ¿Sí? Necesito que esto se quede ahí. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Bueno, impulso, retroceso, si lo queremos marcar hasta ahí, e impulso. ¿Ven? Esta estructura ya corresponde a otra temporalidad, esa estructura menor.
quizás una hora, quizás 15 minutos, porque al final estructura menor es lo que está encerrado dentro de una estructura mayor o principal. Esto es H4, la línea de contorno. La punteada es H1, M15. Pongan la que ustedes quieran. Generalmente de H4 bajamos siempre a H1, así que pongamos que es la de H1. A su vez, si me voy a H1, voy a encontrar otra estructura también principal, más una estructura menor, más una subestructura también. ¿Cuál es la subestructura en este caso de la temporalidad de H4? Bueno, si nos movemos, miren, todo esto que está acá es una subestructura de precios, todo, ¿sí o no? Todo esto que vemos acá, que no lo quiero marcar porque es poner muchas líneas en la pantalla y al final se ensucia mucho el gráfico y no es la idea. Pero acá, todo esto era un desarrollo de subestructura hasta que el precio rompe con la creación del movimiento, con el origen que está acá abajo. Fíjense, si miramos hacia la derecha, desde ahí, desde este extremo hasta acá, el precio me genera, a ver, lo que es un chocho. A ver si no se ve, está desconectado, los mercados no se ven movimiento. Upa. Listo. Entonces esto va a quedar seguramente unido para no volver a hacer todo otra vez de cero. Voy a cerrar el chat. Sí, ahí ya estamos grabando. Deshabilitar chat. Listo. Listo. Bueno, seguimos. Estábamos con que el precio acá nos estaba dejando una estructura principal alcista de esta temporalidad de H4. Vamos a agrandar un poco en esta parte de acá. Y lo que estábamos viendo es, obviamente, una estructura de retroceso o una subestructura que era todo esto que teníamos por acá. Sucede que el precio va mucho más allá de este extremo creador del movimiento y lo que nos da es un cambio en la estructura. Acá no está generando un choche el precio. Un choche a la baja, lo cual me está diciendo claramente que la estructura ya no tiene intenciones de ir hacia arriba, o tal vez el precio ha querido hacer un retroceso más profundo, quebró la estructura y después quiera continuar siendo alcista. Ahora vamos a ver qué es lo que nos muestra el precio. Pero lo que yo sí debo decir es que ahora yo me encuentro en una estructura principal de H4 bajista que va desde este punto alto, abarcando todo este movimiento que está acá. Y a su vez, ahora todo lo que esté por ahí dentro va a ser la estructura menor de precios de este impulso. Es decir, vamos un poco hacia atrás. Mm, ¿Dónde está? Acá. Listo. Es decir, que todo esto va a ser la estructura menor. A grandes rasgos la estoy marcando, obviamente, porque no me interesa tanto trabajar en esta parte específica que ya está muy atrás. Lo puedo hacer más detallado, más llegado a un gráfico actual, pero no acá. Pero básicamente toda esta es la estructura menor de precios. ¿De acuerdo? Significa que ahora un movimiento contrario que haga el precio va a ser todo un desarrollo de subestructura. Todo esto que se está desarrollando acá va a ser el desarrollo de una subestructura. Todo esto. Hasta dónde el precio quiere ir. Vamos a ver. Miren. Subestructura. Todo esto son subquiebres de estructura que vuelvo a decir, no me interesa tanto marcarlo, pero acá tenemos un quiebre de estructura, más atrás tenemos otro. Pero bueno, al final lo que importa es que yo sepa identificar cuál es el alto y cuál es el rompimiento general principal. Este que está acá. Ahí tengo la continuación. Quiere decir que este rompimiento ya le vamos a dar el nombre de voz
debido a que previamente teníamos el choche acá. Ahora, el segundo quiebre de la estructura principal va a ser el boss. Entonces, ¿cómo es esto? Toda su estructura, todo esto que está acá es la subestructura. Fíjense, se los puse como en un canal. Esto lo vamos a limpiar para no tener tan cargado de cosas. Dejarlo más o menos hasta ahí. Subestructura de precios, alto, alto en esta zona de acá. Y acá ya empiezo a ver quiebres en la estructura nuevamente. Ya empiezo a ver, bueno, quiebres de estructura interna, que en este caso, bueno, estarían por ahí. No los quiero marcar, sinceramente, porque no corresponden tanto a esta temporalidad, sino a una temporalidad más baja. Pero, misma idea de siempre. Ahora lo que tenemos por acá va a ser todo esto, una estructura menor de precios, todo junto hasta acá abajo. Incluido esto, incluido este alto, este, todos los altos que ven por acá, va a ser toda una estructura menor de precios. Entonces vamos a plantearlo de esta manera. Vamos a ver, vamos a poner ahí. Tenemos, dijimos el alto y tenemos el bajo estructural en esta zona de acá. ¿Cómo yo me doy cuenta que ese es el bajo estructural? Porque el precio nuevamente empieza a quebrar estructuras en dirección alcista, entregando nuevamente una información de subestructura o de complex pullback con la intención de luego volver a hacer un bajo más bajo en el caso de que se quiera mantener bajista. ¿Sí? Fíjense, quiero que vean con exactitud, bueno, no con exactitud, no es la palabra, sino con mucha paciencia, quiero que observen la estructura. Quiero que observen todo el impulso, mejor dicho, todo el retroceso, o toda la subestructura, que es todo esto. Te lo voy a marcar, subestructura y estructura mayor y menor juntas. La mayor y la menor siempre van a estar juntas. Siempre. Bueno, listo. Va, ahí está. Sencillo. Todo el impulso. Vamos a ver. Todo esto ahora es de desarrollo de subestructura nuevamente. Vamos a ver si el precio nos da un bajo más bajo o no. Oh, ok, finalmente no, el precio no consigue dar un bajo más bajo. Déjenme chequear algo por acá. Perdón. Listo. Esto, esto, nuevamente acá. Y esto es parte de un solo movimiento estructural. Si yo observo el gráfico de esta manera, bien, fíjense dónde el precio tenía que ir en H4. Estamos hablando de H4. Puede ser, vamos a poner una temporalidad un poquito más grande para apreciar bien las velas, ¿ok? Voy a poner un gráfico de 8 horas, solo para apreciar bien las velas, nada más. Vamos a ver si me cambia, creo que sí. Miren, esto no significa que solamente esto sea un movimiento, esto otro sea otro movimiento, esto otro por aparte sea otro movimiento. Estamos hablando de un solo movimiento en tanto el precio no rompa este alto o este bajo que está por acá, porque al final la idea
o la intención del precio debía ser continuar con su movimiento bajista. Digamos, recapitulando, subestructura hasta aquí, estructura menor, discúlpenme, ahí queda un poquito mal, ahí, desarrollo de la subestructura hasta este punto y desarrollo de una estructura menor de precios hasta esta zona. Entonces, ¿qué es lo que yo debo esperar después? Un retroceso. Si el precio, por supuesto, quiere continuar con esa direccionalidad, debe retroceder y debe darme a mí un nuevo bajo estructural. No es lo que ha sucedido, pero tampoco es que el precio rompe de forma inmediata con lo que es el alto que está acá. Este es el alto que debe romper. Este. Miren, ¿cuándo el precio lo rompe? Por lo tanto, todo esto que está acá va a ser mi estructura de H4, todo completo, hasta donde el precio se encuentra ahora mismo. Todo, todo es parte de un solo movimiento y todo lo que está acá simplemente va a ser, ahora el precio ya me rompe nuevamente con la estructura, está dando lo que es un chocho. Lo que está sucediendo acá es que simplemente esto es un solo movimiento, esto va a ser el impulso, este es el bajo creador de todo el movimiento y este es el alto creado hasta el momento. ¿Sí? Miren qué largo que es el movimiento. Y vuelvo y digo, todo lo que yo encuentre por acá va a ser estructura menor, todo. Ahora, que en H1, en M15 la estructura es completamente diferente, por supuesto que sí. Yo acá voy a encontrar diferentes rompimientos internos, por ejemplo acá, de continuación alcista, por ejemplo acá, por ejemplo acá, por ejemplo acá. Son todos quiebres menores o internos que acompañan a la estructura mayor. ¿Sí? Trato de decirlo en todos los términos posibles para que lo puedan entender, porque a veces suele suceder que explico algo con unas palabras determinadas y no se interpreta bien como se debería, entonces, haciéndolo de otra manera, se entiende mucho más. Entonces, ven, cada rompimiento de una estructura, ya sea de H1, M15, va a ir acompañando el movimiento de la estructura principal, va a ir en armonía con la estructura principal de esta temporalidad, bueno, de H4 es en realidad, ojo, porque la cambiamos para tener una mayor claridad, pero es de H4. ¿Sí? Bien, limpiemos un poco esto y nos vamos a ir a H1. Fíjense que hasta ahora hemos entendido que en diario el precio se encuentra dentro de una subestructura, pero en H4 tenemos otra información de precios que podemos ir aprovechando, ya sea para comprar o, bueno, para vender. En este caso sería para ir aprovechando compras. Momento que quiero chequear algo. Listo. Listo. Así es como queda entonces la estructura de H4. Mírenla, analícenla, fíjense si les hace sentido o no. Digo, subestructura, estructura principal más estructura menor y estructura mayor junto con la menor, que es todo lo que hay ahí adentro. Mónica de Santis levanta la mano. ¿Tenés una consulta? Te habilito para que hables. Sí, ¿Cómo estás? hola, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Muy bien. Esta es la segunda vez que te veo, pero
que te veo, digamos, en un directo, en una clase. Te miro por Claro. YouTube. Mm. Escucha, mi consulta es esta, porque es la que me genera dudas. Si ya hizo un shot ahí, Ujú. el segundo, ¿no es un boss? La segunda rayita que tenés marcada ahí arriba, Ah, ¿a cuál te referís? Dame un segundo, después por del favor. shot. Después del choch, ¿te referís Ujú, acá? exacto. En realidad es un quiebre de una estructura menor. Vamos a verlo ahora en H4, porque yo estoy en 8 y que quizás no lo estoy interpretando bien. Ah, Vamos a H4. Un momento. 4 horas. Ok, sí, tenemos una nueva estructura. Ya no sería un quiebre menor acá. Me disculpan, yo estaba viendo la estructura de, de 8 horas. Todo lo que está acá sí es interno. Ojo, todo esto va a ser quiebre menor hasta que el precio rompa y ya acá vamos a tener una nueva estructura de precios. Desde este alto, acá tenemos un complex pullback, llamémosle, una subestructura generada por el precio y desde ahí para acá tenemos un nuevo movimiento hasta ahí. Y desde ahí hasta acá, que ahora lo vamos a analizar bien, tenemos otro nuevo movimiento estructural. Ujú. Pero está bien lo que planteaste, porque el precio quita liquidez, que es lo que siempre buscamos, y hace un nuevo rompimiento en la estructura, después de haber hecho el choch que tenemos por acá, que está por acá atrás. Pero todo esto al fin es una sola estructura. Ahora, vuelvo y digo, el precio puede estar haciendo quiebres de estructura, no sé, muchos pueden decir, bueno, está haciendo, pongan mucha atención acá, me voy a venir a esta parte, acá. Muchos pueden decir, bueno, el precio me está haciendo un quiebre de la estructura acá. Sí, pero esto ya puede ser H1, no H4, porque H4 toda la estructura es esto completo que tenemos marcado y por lo tanto, ¿qué puede suceder? El precio siempre va a ir en búsqueda de liquidez para poder moverse en la dirección que él llevaba, que supongo, continuando con este ejemplo, ¿no? Que es bajista, el precio retrocede y debería haber hecho un bajo más bajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Este alto, por ejemplo, es liquidez interna, que no es un término que lo quería poner en esta clase, pero bueno, al fin lo, lo hago con la finalidad de que se entienda bien toda la idea. Esto es una liquidez interna, este alto que está acá, este alto. Este alto también es una liquidez interna, entonces el precio va a tratar de manipular o ir en búsqueda de esa liquidez, de que se encuentren por encima de los altos, con la intención de luego generar un bajo más bajo. Bueno, no es esto lo que sucede, sino que el precio termina quebrando toda la estructura, pero esto, como digo, es internal range liquidity, esto es liquidez, básicamente es liquidez, en otras sencillas palabras, para no complicarlo tanto. Liquidez, liquidez, puntos de liquidez que el precio, vuelvo y digo, debería neutralizar si quiere continuar con su dirección bajista. ¿Ven? Esto lo vamos a poner así, este lo vamos a poner así. ¿Ven? ¿Por qué se llama interno? Internal Range Liquidity, porque es liquidez interna, es una liquidez que se ha formado en una estructura menor, en una estructura de H1, en una estructura de M15, en una estructura de 2 horas, dentro de toda la estructura mayor de H4, dentro del extremo alto y del extremo bajo de H4. Ya esto es agregarle mucha más complejidad. Así como el precio lo hizo acá, ¿verdad? Lo voy a hacer con ejemplo este pasado. ¿Qué pasó? El precio tenía puntos líquidos, o sea, liquidez ahí, que era liquidez interna, vuelvo y digo, de estructura, por interno me refiero a menor, de una estructura menor, sea de H1, sea de M15, sea de 2 horas, todo esto era liquidez interna, todos estos puntos. Esto que estaba acá, este punto que estaba acá, era liquidez, y quiero que vean cómo el precio va manipulando todo eso. Entonces, ¿cómo yo voy interpretando esto? Lo voy a poner de esa manera, liquidez menor, sí, pongámoslo así, liquidez menor o interna, es lo mismo. No sé,
no se compliquen con los nombres, no se enrieden. Yo quiero que de esta clase, por ejemplo, listo, liquidez menor, dijo Juan en esta clase. Si te gusta ponerlo así, te armás la plantilla. Plantilla, lo guardás y listo. Y lo trabajás de esa manera. Liquidez menor, liquidez menor. Fíjense que los puse en puntos más chiquitos, ¿no? Liquidez menor, menor, interna. Y este que está por aquí. Entonces, veamos lo que sucede, cómo el precio se lleva, no respeta los saltos. Si vos buscabas vender acá, el precio no te respetó ni una, ni dos, y bueno, por acá te respeta la tercera. Pero ¿qué pasa? En una hora, quizás acá en una hora o 15 minutos dentro de este círculo que te estoy marcando, la estructura sí estaba alcista y vos podías aprovechar cada rompimiento que el precio te daba al alza, al alza, al alza, para ir comprando para liquidar este punto, y bueno, si el precio pudiera ir más arriba, obviamente lo harías también, pero hasta que va a llegar un momento en que el precio dice, basta con la subestructura, basta de retroceso, que es todo esto, la subestructura, empieza a quebrarte, empieza a darte quiebres estructurales, que en realidad el quiebre estructural real, o yo lo marcaría, no importa tanto, ¿no? Fíjense, este es el último complex que tuve en la estructura, en la subestructura. Entonces, para mí, es acá donde yo marcaría mi rompimiento en la estructura. En esta última pata, desde este punto a este punto, es decir, desde ahí todo esto, si el precio cae por acá, ahí ya diría me está rompiendo estructura. En una estructura menor, claro. Entonces, después, ¿qué hago? Busco puntos de interés. Bueno, el precio termina llegando por acá, una zona ineficiente, pero bueno, ya es meterle mucho y no quiero confundir mucho al público que me está escuchando. Porque después no me va a no van a compartir la clase porque van a decir es difícil y realmente no. Pero bueno, ya vamos a llegar a todo este concepto. Ah, no sé si resolví tu pregunta. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Ya que estamos, levanta la mano. Listo. ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar, Felipe? Saludos, Juan, ¿cómo está? ¿Cómo estás? República Dominicana, Felipe. Estoy Saludos. mirando tu clase, muy interesante. Juan, todo eso quiebre que va haciendo el precio entonces a la interna pertenece a una estructura menor, te digo. Sí. Pero se puede determinar a qué estructura pertenece por lo quiebre, Sí, dependiendo de la podés. estructura en que estemos. Es que nosotros trabajamos diario, 4 horas, 1 hora, 15 y hasta 5 minutos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 temporalidades. Listo. Si sabés que en 4 horas tenés una estructura principal, lo que vos debés hacer es marcar cuál es toda la estructura principal de H4 e ir directamente a la estructura de H1 o la de M15 para buscar un quiebre en dicha estructura. Y ahí lo vas a identificar. Ahora lo vamos a ver cómo se hace igual. Ok, o sea, mi confusión viene básicamente porque yo pensaba que cada quiebre que iba haciendo en H4, cada box que hacía, aunque sea interno a la estructura, era un quiebre de H4. ¿No es así? No, es un quiebre de estructura menor, no de la mayor de Ok, H4. ok. Bueno, está bien, gracias, Sí, profe. dale. Siempre que se va, para vos y para los demás, siempre que se vayan a una estructura más grande, van a ser mucho más grandes los movimientos. Bueno, no siempre en realidad, pero bueno, son obviamente movimientos más grandes que una estructura de H1 o que una de H4. Voy a leer una consulta más y seguimos. Jorge.
Jorge, hola. Bueno, Grover, ¿Qué tal? Buenas tardes. hola. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien vos? Bien, gracias. Solo una consultita, Juan. Sí. Am, bueno, vimos que en la temporalidad de diario estamos en una tendencia bajista. Ujú. Al parecer en 4 horas vamos a ver que la tendencia es alcista, sí. Son contrarias. No sé qué va a pasar en 1 hora y en 15 minutos, pero ¿qué pasa am, si las temporalidades no están juntas, es decir, no son todas en el mismo sentido, en la misma tendencia? Para poner una entrada, ¿a cuál de ellas tendríamos que seguir? Depende, depende en qué parte se encuentre el precio desde una temporalidad mayor. Es decir, si por ejemplo en H1, ¿no? Vos venís y el precio te dio toda esta bajada que está acá en el círculo que estoy marcando ahora, te dio toda esa bajada. Mm, y la estructura está alcista y probablemente busques más una oportunidad de compras. Más allá de que de H1 esté bajista, vas a esperar que se alinee esa temporalidad, en el caso de que lo tengas acá. Es que, a ver, es que no sé cómo explicarte. Mm, Es bien es confuso. que depende por dónde veas el precio en ese momento. Si el precio está quebrando una estructura de H1, suponte que está acá, manipuló liquidez de H4 y el precio lo tenés en esta zona, ejemplo, en este círculo que acabo de marcar, y el precio te está quebrando ahí estructura o te está quebrando acá estructura, y probablemente podés buscar una venta, ya en H1 estando bajista, hasta un punto de interés de H4, o buscando liquidar el bajo de H4, porque en este caso estás bajista. Y esto es lo Creo que, más... creo que ya, ¿Cómo? creo que ya te entendí, sí. Hay que buscar un punto de interés en una temporalidad alta donde el precio vaya a reaccionar con gran probabilidad y de ahí ver si ir a- hacia el lado que se va a mover el precio, hasta buscar otro punto de alta probabilidad en la tendencia mayor, viendo 1 hora y 4 horas. Sí. ¿Sí? ¿Mm? Mm. ¿Quedó claro? Sí, sí, gracias. Listo. Ah, bueno, voy a dar la última y seguimos. A ver, estudiante. Ahí, estudiante, a ver. ¿No? Uno, dos, tres, no habla. Bueno, hola. Santiago. Santiago G, a ver. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Súper. Juan, tengo una pregunta y es como en una confusión, ¿cierto? En una clase que tienes en YouTube sobre rangos y liquidez, hablabas de los cierres de rango, entonces pues como que al ver esta clase no los mencionas, entonces pues me podrías dar como un tip para identificarlos bien. En realidad es lo mismo, o sea, no los estoy mencionando, pero siempre estoy remarcando que busco que el precio quite liquidez y haga un nuevo rompimiento de estructura. O sea, o una continuación en la estructura. Lo mismo para cambiar de tendencia. A ver. Mm,
Por ejemplo, acá, esto sería un rango de precio, un rango operativo, todo esto que está acá. Si te fijas, todo esto es una estructura principal. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí, te El sigo. precio, bueno, el precio cuando cae, ¿de dónde te saca liquidez? Te saca liquidez de acá, te saca liquidez de acá, ¿verdad? Con todo ese movimiento bajista. Permitime, con todo este movimiento bajista. Lo que está haciendo ahí, bueno, es una subestructura, te está sacando liquidez de esos bajos y después te está formando un nuevo alto. Por lo tanto, todo tu rango sería toda esta pata. Simple. Todo esto. Desde aquí abajo hasta este punto alto. Sí, Listo, eso. listo, Juan. Gracias. Dale. De todas maneras, después ya lo vamos a ir viendo con más detenimiento, con más claridad. ¿De acuerdo? No te preocupes. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a sobre esta parte que está acá. Una vez que el precio me da el choche en esta zona de este alto, yo, bueno, ya empiezo a fijarme en nuevas estructuras. Como dije antes, hay estructuras que van a ser más largas y hay estructuras que van a ser mucho más cortas. Entonces, veamos algo. Ujú. Listo, el precio ha llegado hasta acá a estos momentos. H4. Podría decir que acá tengo un rompimiento de estructura. Todo esto H4. Tengo un boss, o sea, una continuación alcista. Ah, quiere estructura, el precio me está quitando liquidez acá, es un retroceso, es todo esto que está acá es la subestructura, porque voy alcistas, siempre recuerdo eso, subestructura, estructura menor, ok, ahora vamos a ir a eso en un momento. Ahí, rompimiento, ¿qué tenemos aquí? En lo personal, esto para mí simplemente es un solo movimiento y así, que lo puedo aprovechar para comprar. Bueno, ya después veré, ¿no? Ya eso toca hacer análisis en vivo. Pero acá el precio me está quitando liquidez y me está marcando un bajo estructural y un alto estructural hasta el momento en esa zona. Para mí, toda esta es mi estructura. ¿Por qué? Porque es acá donde yo veo realmente una subestructura, donde el precio quita liquidez, se ve una estructura de impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, en comparación acá que simplemente se ve un movimiento y otro alto. No es lo mismo esto a esto. No es lo mismo, son dos cosas muy diferentes. Yo siempre opto por el modelo número uno, que es donde el precio va quitando liquidez, va desarrollando una buena estructura de retroceso o va haciendo su retroceso completo, a diferencia de esto, de que simplemente eso es una bajada y punto. Entonces, mi estructura en H4 va a ser todo esto que está acá. Mi última estructura en H4. Esto, vamos a marcarlo con una línea. Y esto, vamos a marcarlo con una liquidez. Listo. Bien, toda esa es la estructura de H4. Entonces, la mayor, pero la menor, y siempre volvemos a lo mismo, porque al final siempre vamos a llegar a la misma conclusión. Y el mercado es repetitivo, pero siempre. Ahí tenemos un movimiento, otro movimiento acá, muy pequeño. Todo esto va a ser una estructura menor, eso que acabo de dibujar ahí. Todo eso.
¿Sí? Esta estructura menor puede ser H1. Ahora vamos a ir allá. Así es como se interpretan las menores, las subestructuras, las menores, las subestructuras. Vamos a 8 horas un momento, nuevamente para cubrir todo esto, 8 horas, y nos vamos a ir de acá a H1. Visibilidad, minutos, días, semanas, horas, 1, 2, listo. Bueno, creo que hasta el momento todos han entendido. Les voy a abrir el chat un momento, igual de todas maneras para consultarle, pero creo que sí. ¿Me confirman ahí si han entendido? Era más rápido, dice. Hay que entender que hay personas de todas las edades acá, entonces si yo me pongo a hablar rápido, quizás un 10, un 20, un 30% no me va a entender, solo porque una persona quiere que hable rápido. Entonces hay que tener un poquito más de empatía, por favor. En algún momento todos ustedes fueron nuevos, así que, y seguramente han querido que les hablen, no rápido, sino que les hablen despacio, les expliquen. ¿Ok? Así que simplemente tengamos paciencia. Ah, efecto de la explicación. Bueno, cerrarlo. Listo. Y vamos a irnos a trabajar a esta parte de acá. Lo voy a marcar con un círculo también para que entiendan dónde vamos a ir a trabajar. Visibilidad, horas, 8. Bueno, finalmente llegamos a la estructura de H1. Todo esto es la estructura menor. Todo lo que está acá adentro que dijimos. H1, M15. Ahora vamos a ir mapeándola. Vamos a ir desde acá atrás de todas maneras para entender desde dónde viene el precio. Ah, ¿qué es más importante, la liquidez o el volumen? Me pregunto. El volumen se crea de acuerdo a la inyección de liquidez que hay en que hay en un determinado momento en el mercado, así que yo creo que la liquidez es más importante. La liquidez es quien le da lugar a la creación de todo el mercado, así que la liquidez en primer lugar siempre. Am, bien, miren esto. Veníamos de una estructura alcista, no me voy a ir tan atrás porque se van a marear, así que vamos a hacerlo desde acá, desde esta parte. Yo vuelvo e insisto, cuando esto esté en YouTube, espero que puedan ayudar a difundirlo. Realmente está explicado con mucha paciencia, nos detenemos, volvemos a repetir 2, 3 veces lo mismo si es necesario para que nos necesite, porque es la idea al fin, ¿no? Que todos puedan aprender, no solamente el que lo agarró a la primera, sino personas que tengan, no sé, 30 años, 40 años, que quizás hay algunos casos que les cuesta un poco más, personas de 20 años inclusive que también les cuesta. Entonces, la idea sería ver este contenido varias veces y poder llegar a más cantidad de personas, ¿no? Así que simplemente dejar un me gusta cuando esté en YouTube, suscribirse y comentarlo. Miren este rompimiento de estructura. 2. ¿Qué es lo que mencionamos antes? Cada temporalidad
tiene su propia estructura principal y a su vez su propia subestructura y su propia estructura menor. Este voz está generado por este bajo, H1, impulso alcista. Miren, estructura menor, rápidamente, impulso, proceso, impulso. Simple, movimiento corto. ¿Qué sucede después? El precio quiebra la estructura. Voz. Perdón, George. ¿Sí? Ahí acabo de volver la luz, amigos. Sigo la estructura. ¿Hasta dónde voy a marcar el alto? Bueno, hasta que el precio nuevamente me vuelva a desarrollar una subestructura de precios que es en esta zona. No acá, ojo. ¿Por qué no marcaría esta zona aunque el precio retroceda? Porque esto es una parte de la estructura que se está creando todavía sin romper o sin generar el chocho. No nos metamos ahí por ahora. Bajo estructura. Alto y bajo. ¿Sí? Los mapeos en H1 y M15 son los más interesantes. Alto, bajo. ¿Qué sucede después? Empezamos a tener subestructura, subquiebres o quites de liquidez, subquiebres, hasta que el precio me da una continuación. ¿Cuál es cuál es el bajo ahora? El alto, perdón. Este es mi alto. Esto era, inclusive, una liquidez interna que había ahí, o esto, liquidez interna. Fíjense, ¿no? Cómo yo voy mapeando la liquidez interna. Esto acá, también es liquidez interna. Los puntitos más pequeños contra los extremos de toda la estructura. Alto, rompimiento, subestructura. Bueno, acá tenemos doble subestructura. Vamos a ir hasta acá. Vamos a marcar directamente a este como el bajo, ya que tenemos un nuevo quite de liquidez acá. Es decir, desarrollo de subestructura. Ahí. Y nuevo rompimiento a la baja. Tenemos una continuación. Tenemos nuevamente un boss hacia abajo. Nuevo alto. El bajo estructural sería este. Entonces, es acá donde yo tendría mi cambio de estructura. ¿Cuál es la subestructura? Esto. El proceso. Subestructura. ¿Cuál es la menor? Todo esto. Impulso, retroceso, impulso. ¿Ven? ¿Sí? Ahora, es acá donde yo tengo, o voy a encontrar, mi cambio de estructura, va a ser el choch. Y esto obviamente me va a quedar ya no como una continuación, sino como una toma de liquidez. Pero bueno, ahí, enfóquense en el choch y en el boss. Miren, impulso, bueno, todo el movimiento. ¿Hasta dónde va a ir este movimiento? Desde ahí, retroceso, impulso, proceso, acá. Esta estructura va a ir hasta acá. Desde ahí abajo. Y desde este punto que toma liquidez hasta arriba voy a tener todo un nuevo movimiento de H1. Desde aquí hasta acá, todo movimiento de H1.
Bueno, si seguimos observando, vemos que el precio cambia la tendencia. Otra vez en H1, creo, ¿o no? No hay un rompimiento confirmado en realidad. Bueno, vamos a ver más adelante qué tenemos. No, nada. Simplemente quitó liquidez el precio. Quitó la liquidez. ¿Cuál es mi nuevo bajo? Este que está marcado ahí va a ser mi nuevo bajo estructural. Y este va a ser mi nuevo alto estructural. Este quiebre que está acá es interno. Quiebre interno. Interno al chocho. Interno al boss o minor boss, lo que quieran. Yo me voy por interno al boss. Y el boss mayor o de la estructura principal, que va a ser este. Esta es la correcta interpretación de una estructura. Entonces tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Cómo se llama toda esta estructura? ¿Cómo se llama? La que acabo de dibujar en línea punteada, ¿qué estructura es? No, muy bien. Interna, subestructura, no, esa no es la subestructura, porque no va en contra de tu movimiento principal. Vos vas alcista, vos vas alcista, y acá tenías un alto. Acá tenías un alto que te produce todo este movimiento hacia abajo. De ahí, ¿qué más? Tenés un nuevo movimiento alcista que te produce todo este alto. Por lo tanto, ¿estás bajista? No, estás alcista. Todo quiebre que encuentres acá, interno, interno, externo. Va a ir siempre en armonía esta parte de la escultura. ¿De acuerdo? Siempre. Por eso es muy importante para mí que aprendan a dominar este término de la interpretación correcta de la estructura. Cada retroceso es toma de liquidez. El precio toma liquidez cada vez que retrocede, exactamente. Busca los puntos líquidos, la IRL, en este caso tenés una IRL ahí, mira, ese punto que acabo de marcar acá es una toma de liquidez, una IRL. Tenés otra IRL acá, o liquidez interna, esos puntitos que es más pequeño, te voy a dejar punto más grande, estructura principal. Puntos más pequeños, liquidez. Una vez que el precio se toma esa liquidez, ¿qué es lo que marca? Una nueva estructura. Acá. Vos. ¿Cuál es el nuevo bajo? Este. ¿Cuál es el nuevo alto? Bueno, hasta el momento es este. Es todo lo que tenemos. El bajo que está antes del interno del chocho. Uno podría hacer un strong low. Este o este. No sé a cuál te referís. Este es el creador del movimiento, no este. No se confunda. O no te confundes.
Bueno, sí, miren. Entonces hemos mapeado todo esto. Esta fue la última parte donde el precio tomó liquidez de un alto y marcó un nuevo bajo estructural en esta zonita. Ahí empezó a crear una estructura. Acá tomó liquidez, no hay un quiebre. Esto que está acá, que también lo voy a marcar, ¿qué es? ¿Qué es esto? A ver si alguien me sabe decir, mientras lo dibujo, ¿qué es esto? Impulso, retroceso, impulso, bueno, retroceso, impulso. ¿Qué es todo eso? Subestructura. Muy bien. Que es la que va en contra. Yo estoy alcista. El precio simplemente ahí tomó liquidez. O sea, esto tomó liquidez nada más. No he hecho otra cosa. Lástima que no me pueda quedar, dice. Tengo cosas que hacer, así que me voy. Dale, Joel. Quiero que la veas después en YouTube. Yo necesito que apenas esta clase se ponga en YouTube, empiecen a reventar con like, con comentario, difundiendo. ¿Ok? Es importante poder llegar a más personas. Creo que este contenido vale la pena que llegue a más personas. No estamos hablando, sin ofender, de una simple línea de tendencia donde el precio se apoya. Realmente estamos entendiendo todo el comportamiento del precio a través de diferentes temporalidades. Bien. Bueno, ¿quiénes están ahí para gatillar? Pongan un uno en el chat, a ver si vamos a gatillar ahí, vamos a compartir, vamos a hacer llegar este contenido a más personas, vamos a dar like, vamos a comentar. ¿Eh? Y con esto me voy a la estructura ahora de H1. Perdón, de 15 minutos. Si es que, si es que esto mal no me queda. A ver, visibilidad. No mames. Entonces fíjense que yo en temporalidades menores, yo ya puedo ir aprovechando quiebres de estructura, cambios de tendencia para poder ir comprando hasta puntos de donde posiblemente el precio se dé la vuelta, haga una reversión. Por ejemplo, yo estoy viendo esto, pero si me voy a diario, fíjense dónde está el precio en diario. Un momento. Un momento, por favor. Vamos a corregir esto. Visibilidad, días. Líneas de visibilidad. Listo. Miren dónde está el precio ahora mismo. Entonces, yo nunca tengo que perder el hilo de dónde el precio está en una temporalidad más grande. Miren, estoy llegando a un punto de venta. Este es un punto. Más arriba hay otro, que en realidad el válido es este que está acá arriba. Ya se lo voy adelantando, que es el creador de todo el movimiento. Fíjense todo el retroceso que ha hecho el precio. Si o sea, la lectura que estamos haciendo está correcta, si no sucede nada pueda llegar a afectar al mercado, él debería llegar acá a este punto, una posibilidad, y caer. Porque al fin lo que tiene que hacer es caer. Pero puede suceder que cambie la tendencia directamente y todo esto se convierta en un solo movimiento, todo. Que ya veremos qué es lo que quiere hacer el precio. Pero es muy interesante poder... vamos a ver dónde están las herramientas. Mm,
Si no me equivoco, ¿cierto? Rango de precios. Sería interesante poder capturar un movimiento como este. Estamos hablando de 560 pips, que es de un impulso. Estamos hablando de un impulso. O, la probabilidad, llegar hasta este punto de ahí. Y, entonces, o acá sería lo correcto sería si el precio quiere seguir cayendo a lo largo de los próximos meses, debería llegar acá. Otra opción es que rebote en alguno de los puntos que está dejando acá en H4 y el precio siga subiendo. Depende de qué confirmaciones él vaya dando. Ahora, ¿cómo es que yo agarro o puedo agarrar esos movimientos? Tengo que esperar que el precio llegue a esos puntos diarios, que ya está dentro de uno, y buscar la confirmación. Si yo necesito una confirmación para vender, no va a ser que el precio rompa este bajo. Eso al final es una liquidez interna. Movimientos generales, todo esto que estamos viendo en H1. ¿Sí? Vamos a M15. Vamos a ver la estructura de M15. Miren, rompimiento acá, continuación. Esto al final, sí. Tenemos el quiebre de la estructura acá, la continuación. Miren cómo él rompe la estructura con cuerpo de vela. Retrocede a capturar liquidez. Y marca un nuevo alto estructural. Por lo tanto, la estructura en M15 es esto que tenemos acá. Desde aquí. Todo esto hasta este punto. Fíjense cómo cada vez nos vamos acercando más al precio. Nos vamos pegando cada vez más. Y ahí. ¿Ven? Toda la estructura de M15. La última estructura de M15, el bajo y el alto. Esa es. Listo. Sí, ahora cerramos el chat. Muy buena clase. ¿Qué les pareció la clase? Bueno, no sé si lo vamos a cerrar. ¿Qué les pareció? ¿Aprendieron algo? ¿No aprendieron nada? ¿Estaban durmiendo? A ver, ¿qué pasó? Un poco confusa. Bueno, hay que verla decenas de veces la clase. Junto con la primera, que ya lo he dicho, que es esta clase que está acá. Es esa clase que está ahí. Sí o sí hay que ver esa clase junto con esta que vimos hoy. Es. Vimos un poquito de liquidez también. Ujú. Sí, listo. Estructura H1. Entonces yo debería esperar que el precio, si llega al punto diario, tengo que esperar que quiebre este punto. Yo no puedo esperar, no puedo decir que si quiebra este punto, que si quiebra ese punto, ya está bajista. No, en realidad la estructura puede seguir siendo alcista. Puede hacerte algo como esto, quitar liquidez y después hacer un alto más alto. Y vos te quedaste esperando la venta ahí, solo porque estás en diario. No necesariamente.
La verdadera confirmación, 15 minutos para arriba. 15 minutos tu primera confirmación. Si no hay nada en 15, no haces nada. Señores, hemos concluido con este espacio. Ha sido un placer compartir con ustedes esta información. Me dejaría muy contento y muy tranquilo saber que con esta información compartida el día de hoy, ustedes no solo la están poniendo en práctica, sino que además están logrando, mejorando resultados o mejorando la lectura del precio en las diferentes temporalidades. Hoy hemos visto euro-dólar. Próxima semana seguro veamos Nasdaq, seguro veamos NZ de dólar, seguro veamos la estructura del Bitcoin. Pero para eso, vuelvo y reitero, necesito que den máximo apoyo a esta clase y a la anterior. Gracias por haberse conectado y nos vemos la próxima. Chau, chau.